perfecta voluntad? Todos los que verdaderamente amamos a Jesús, los que amamos a Jesús y los que nos negamos a nosotros mismos, podemos hacer esto que está aquí. El mundo no puede hacer lo que dice la palabra de Dios, pero los que nos... Mire, Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, deja padre, deja madre, deja hijos, deja todas tus cosas. Escuche, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Jesús está hablando de un desprendimiento completo del corazón. En este tiempo la gente se vuelve a las tradiciones y se pierden las tradiciones, y más cuando prueba el vino, la sidra y el alcohol. Mire, cuando se prueba el alcohol, se ablanda la carne, se destiempla el espíritu, y ¿sabe qué pasa? Se levanta el hombre viejo y hace que el hombre cometa pecados, que en vez de tener una boca de bendición, hable maldicencia, y que actúe, escuche, desordenadamente nuevamente, valga la redundancia. Por eso es que tenemos que estar en total presencia. Tenemos que venir a congregarnos cada 7 días. El 7º día es el día que Dios establece para reposar. Por eso hablamos del Sabbat. Sabbat significa reposo, el reposo para Dios. Y queremos estar en perfecta voluntad. Necesitamos hacer todo como Dios lo dejó. No que estamos en el pacto nuevo y que ahora estamos en la gracia, gracias a Jesús. Pero Jesús mismo pide que guardemos los mandamientos. Y que no nos desviemos por ninguna temporada, que no nos desviemos por ninguna tradición pagana, por cosas que ha inventado el hombre. Entonces, por irnos al mundo a compartir y a celebrar, en vez de nosotros influenciar a ellos, ellos te influencian y vuelves otra vez atrás y pierdes tu avance espiritual y tienes que volverte a remontar nuevamente, a buscar la presencia. Nunca vas a avanzar, nunca vas a ir a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque no vives determinado. Necesitas tener fe, necesitas creer en el Hijo de Dios y necesitas determinar tu vida espiritual. Necesitas determinar tu vida con Cristo y seguir a Cristo, hacer la voluntad de Cristo para poderlo testificar. Ahora mire lo que dice la palabra. Versículo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus... Aleluya. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Pero la gente no los quiere guardar. La gente manipula. Yo veo a los cristianos como manipulan, engañan, quiebran su palabra cuando ofrecen algo. Y es una preocupación porque estoy viendo que están viviendo en fundamentos que no son los de Dios. No están viviendo dentro de la estructura de Dios. Y ya va a haber un arrebatamiento en no mucho tiempo. Y estas personas corren el peligro en quedarse. Porque no están santificándose en la presencia de Dios. Porque no están haciendo el amor del Padre. Este es el amor del Padre, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dicen los mandamientos? Que no tengamos idolatría. Que no pongamos nuestros ojos ni en las cosas del cielo, ni en las cosas de la tierra, ni de lo que está debajo de los mares y debajo de la tierra. Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en esas cosas. Él es un Dios celoso. Él te cela a ti cuando tú pones tu mirada en cosas que no son las del cielo, que no tienen que ver con Él. Él es celoso de ti. Y tú provocas con tus acciones a Dios a ira. Dios no se aparta de ti. Tú mismo te apartas con tu comportamiento. Si algo te pasa es porque tú mismo te lo estás buscando con tus propias decisiones. Porque no preguntas a Dios, porque no preguntas al Espíritu Santo antes de actuar. ¿Será que esto me conviene? Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, trae visión, trae un sueño, trae revelación, trae una palabra audiblemente porque te quiero oír. Aconséjame, Espíritu Santo. Pero para eso necesitas orar. Yo entiendo que cuando la gente no viene a la iglesia es porque no está orando. Es porque los afanes de este siglo, es porque todas las cosas que tiene en su mente y todas las cosas que le envuelven, le arrastran y le apartan de la presencia de Dios. No, yo oro en mi casa. No es así, no funciona así. Dios nos manda a congregarnos, pone un ángel, pone un instructor, pero pone su presencia, pone su aceite. Escuchen,
pone su unción cuando venimos en el altar para que usted se refresque, para que usted se renueve, para que usted sea tocado, para que te vayas con la bendición a tu casa, para que tú lleves bendición para los tuyos, para que tú seas luz en medio de tinieblas. Pero si te enfrías, pero si te apartas, pero si te alejas, entonces ¿qué pasa? Se acaba la unción. Luego andas como un bastardo nuevamente, sin padre, sin la presencia del Espíritu Santo, y comienzan los ataques. Aquellas mismas decisiones malas, erradas que tomaste, vienen a ser tu tropiezo. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Ahora mire lo que dice. ¿Cuál? Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Ustedes, naciendo en Cristo y viviendo para Cristo y estando en unidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, ustedes vencerán el mundo. No hay diablo que valga. Ustedes están parados sobre las puertas del Hades, y las estrategias diabólicas, escúcheme, las enviaciones y toda cosa, todo que se prepare en las tinieblas, toda arma forjada jamás prevalecerá contra ti, porque tú tendrás la victoria. La palabra dice que tú vencerás al mundo y que vencerás sobre todas las cosas, porque el Hijo de Dios, el que fue engendrado por Él, está en ti, y ese es el testimonio del Padre. Veamos cómo lo dice la palabra ahora. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ve? Es en Jesús. Es en Jesús. Tienes que creer en Jesús. Y si vas a cualquier lado, ve con Jesús, habla con Jesús, agárrate de la mano de Jesús, y usted verá que Jesús peleará por ti. Amén. Jesús te librará de cualquier cosa, porque tiene poder. Él tiene todo en sus manos. Él hace milagros, hizo milagros, sigue haciendo milagros y permanecerá haciendo milagros. Es el mismo de ayer, es el de hoy y es el de siempre. Es el mismo Dios desde el principio. Ahora mire esto. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Y qué es el Espíritu? ¿Y qué es la verdad? El Espíritu es aquello que toca, que se pronuncia y crea una intención en ti para que tú actúes en aquello. Tú no lo puedes ver, tú no lo puedes entender, pero ahora mismo el Espíritu que está en mí, manifiesta la palabra de Dios, manifiesta el Evangelio de Jesucristo a ustedes, y el Evangelio de Jesucristo es poder. Ustedes no lo ven, pero lo sienten. Ustedes sienten la presencia, y yo necesito ministrar con hechos, bajo la gracia, en la fe, el poder del Espíritu. Por eso es que la iglesia tiene que tener letra, tiene que tener la palabra de Dios para renovar nuestra mente, pero también tiene que tener la administración por el Espíritu para que la iglesia esté avivada, para que las ovejas estén protegidas, para que ellas lleven unción para su casa, para que ellas puedan ministrar con la imposición de sus manos, reprender los demonios, revocar las tinieblas y en el nombre de Jesús poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Este es el testimonio de Jesús, que tengas a Jesús contigo, y que si Jesús está contigo verdaderamente, las obras que Jesús hizo, tú las harás también. Vamos a aplaudirlo. Pero no entiendo qué está pasando. La gente en este tiempo quiere la unción para hacer más billete, para alcanzar sus propósitos. Y la unción no es para eso. La unción es para que tú seas luz en medio de tinieblas. De nada sirve la luz en medio de la luz. La luz en medio de la luz no va a brillar. Los hermanos tratan de predicar a los hermanos, y esto no funciona así. Tú recibes la luz que es Cristo para que vaya en medio de las tinieblas a las prostitutas, escuche, a los drogadictos,
a los homosexuales, para que vayas a todo aquel que tiene necesidad y permita y te reciba a Jesús. Y entonces Jesús, con el poder de la palabra, en el poder de su sangre, en el poder, en el mover de su Espíritu Santo, libere las almas cautivas. Tú solamente eres la vasija que lleva el aceite, y el Espíritu Santo trae el convencimiento, el Espíritu Santo trae la sanidad, el Espíritu Santo trae la liberación. En el nombre de Jesús huyen los demonios y tiemblan. Tú eres portador del testimonio de Jesús. El testimonio del Padre es Jesús mismo. Pero tú recibiste el testimonio mismo en ti cuando le abriste el corazón a Jesús. Por eso es que el que creyó en Jesús verdaderamente, estas señales le seguirán. Pero los que no han creído, estas señales no le siguen. Simplemente hablarán y harán sus propias teorías y explicarán tantas cosas, pero nunca veremos el poder ni la gloria de Dios moverse en esa persona, porque ellos no guardan el testimonio de Jesús. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Escuchen bien. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Estuvo desde el principio. Y el Espíritu Santo. Estos tres son. Dice que son uno solo. Ellos no están separados. Por ahí tienen una trilogía loca. Es uno solo. La palabra dice que debemos conformarnos a ella y ministrar según como está escrita, y ministrar el poder del Espíritu Santo para testimonio, para testificar a Jesús. Son uno solo. Entienda esto. Ahora mire lo que dice la palabra y entendamos lo que la palabra nos revela. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Digan conmigo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Diga: yo. El agua, el Espíritu y la sangre. Diga: yo. Yo tengo que aprender a ser uno. Así como el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno, usted tiene que entrar en la dimensión de lo sobrenatural haciéndose uno. La mente piensa una cosa, el Espíritu desea la redención y estar en la presencia, pero la carne y los miembros desean placer. Hasta que el hombre no entienda que tiene que volverse uno en plenitud, uno en unidad, no se manifestará la Shekinah de Jehová sobre tu vida. No se derramará el poder del Espíritu Santo. No vendrá la investidura que viene de arriba. ¿Y por qué enseño esto esta noche? Porque ese es el mensaje que Dios me ha dado para este día de reposo. Para que la iglesia se prepare. Viene un avivamiento. La iglesia tiene que avivarse. La iglesia tiene que predicar. La iglesia tiene que ministrar. La iglesia tiene que imponer las manos. Este es el avivamiento más pequeño que va a tener la iglesia antes de la venida de Jesús. Estoy solo. Nadie dijo amén. Vamos a aplaudir. Ahora dice la palabra lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Escuchen, del Padre, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mayor es el testimonio del Padre, y el testimonio del Padre es en el Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Están oyendo? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Jesús. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, y ya a muchos le han hecho mentiroso porque no caminan en el testimonio de Jesús. Hay muchos que dicen creo en Dios, pero tan solo son palabras efímeras. Pero en sus acciones vemos que Dios realmente no está en él. No vemos la compasión, no vemos la misericordia, no vemos el amor, no vemos la obra, no vemos que busca las almas. No vemos que predica el evangelio del reino con denuedo espiritual como la Biblia enseña. No vemos que practica el amor. No vemos que da de comer a los hambrientos. No vemos que da de beber al sediento. No vemos que se preocupa por los enfermos y tampoco por la viuda. Entonces muchos dicen: yo soy cristiano, pero no carga el testimonio en sí mismo. Y para poder cargar el testimonio en sí mismo hay que hacer lo que Jesús hacía. Hay que practicar lo que Jesús hacía.
Por eso Jesús dice que tienes que dejar a padre, madre, casa, mujer, hijo, regarte a ti mismo, coger tu cruz y seguir. Y aquí es donde todos pelan el cable. Aquí es donde todos hacen el cortocircuito. Usted tiene que rendirse a los pies de Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse. Y si de verdad usted quiere servir a Cristo, usted tiene que testificar a Jesús. ¿Y cómo testifica a Jesús? Haciendo lo que Jesús hacía. Vamos a aplaudir. Ahora mire lo que dice la palabra. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, y ya muchos le hicieron mentiroso, porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que si usted no tiene el testimonio de Jesús, tampoco tiene la vida eterna. Si usted dice que cree en Jesús, pero no carga el testimonio de Jesús contigo, con acciones y con hechos, tampoco tiene la vida eterna. Hoy la palabra nos está llevando a extender más nuestra mente y a comprender que realmente tenemos que testificar al Hijo de Dios. Yo testifico a Jesucristo, no solo en palabras, sino en hechos, en acciones. Porque el que habla y simplemente habla. Pero no vemos que los que hablan dejan mover el poder del Espíritu Santo. Y Dios enseñaba, primero mostraba y luego enseñaba. Iba a los enfermos, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y daba de comer al hambriento y daba palabra de Dios a aquellos que estaban secos, que estaban, escuchen, sedientos. Y esta es la palabra de Dios. Es como el agua que refresca. Es como el agua que cae y da vida a aquello lo que está seco. Pero necesitamos dejar mover el poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. La iglesia tiene que tener palabra, pero también tiene que tener ministración por el poder del Espíritu Santo. Si no, la iglesia está seca. Y necesitamos la unción. Necesitamos la unción para toda buena obra, como lo enseña la palabra y como lo enseñan los santos hermanos apóstoles. Ahora entendamos algo maravilloso en esta hora. Mire lo que dice 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si usted no tiene el testimonio de Jesús, o en otras palabras, usted no hace lo que Jesús dice, usted tiene un problema. Ahora mire lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escuche, debemos creer en el Hijo de Dios y debemos creer en su nombre. Porque en su nombre, escuche, ¿por qué en su nombre? Porque debajo del cielo se dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual reside el poder. Por eso es que los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesús, tiemblan y huyen. Por eso es que cuando decimos en el nombre de Jesús, eres libre, se rompen las cadenas y se rompen las cautividades. Por eso es que, aleluya, ese aplauso sea para Jesús. Debemos creer en Jesús. Es una cosa creer en el Hijo de Dios, en el testimonio del Padre, y tenemos que creer en su nombre. En su nombre hay poder, porque este es el nombre en el cual está la autoridad suprema en los cielos. Se le entregó toda potestad en los cielos, en la tierra y en las profundidades y en las dimensiones de la galaxia. Estamos hablando de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nadie mira a Jesús como lo que es. La gente mira a Jesús religiosamente. Y cuando la gente mira a Jesús religiosamente, comete muchos errores. Porque no guarda la voluntad del Espíritu, porque no entra en la unidad del Espíritu. Y entonces comienzan como tiranos dentro de la iglesia
a maltratar a las ovejas y a usar la palabra para castigarlas. Pero Jesús es amor. Jesús no habla su doctrina, Jesús habla la doctrina del Padre, y la doctrina del Padre es amor. Dígale al que está a su lado: amor. Amor. Jesús ama a los pecadores. Jesús reprende, exhorta y amonesta el pecado. Y te dice, una vez que te liberta, ¿dónde están los que te acusan? Porque Él quiere que todos sean salvos por Él. Pero es el hombre que no ha entendido que cuando viene a la iglesia, viene a ser reconstruido, viene a ser reparado, y que no tiene que venir a fijarse en otro, sino que viene es para ser restaurado por el poder del alfarero. Porque Jesús es el que repara la vasija y coloca el aceite sobre la vasija. Somos simplemente instrumentos de Dios para hacer toda buena obra en la tierra, para establecer el reino de Jesucristo, para que vivamos en unidad. ¿Sabe quién saca provecho cuando una iglesia no está en unidad? El diablo. Los destruye a todos, los ahuyenta a todos. Lo mismo pasa con los pueblos. Las élites y los gobiernos tratan por medio de los partidos tener a las sociedades y a los pueblos divididos. Porque si el pueblo se une, ninguno de ellos puede hacer nada. Automáticamente se caen. Y el pueblo arremete y cambia, porque quien tiene el poder es el pueblo. Pero el pueblo unido jamás va a ser vencido. Por eso ese lema se dice muchas veces en lo secular, pero así funciona también en lo espiritual. Una casa dividida contra sí misma cae, y grande es su ruina. Pero una casa unida prevalece, se establece en sí misma. El poder y la gloria está sobre el pueblo que se une. Y el pueblo de Dios en este tiempo tiene que unificarse para poder, escuchen, soportar y resistir las estructuras y las acechanzas del diablo y de todos aquellos que practican en la oscuridad. El pueblo de Dios es luz, y basta que el pueblo de Dios se unifique para que aparezca el poder santo que reside en él. Vamos a aplaudir a Jesús. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, dígamelo, Él, dígale que está a su lado, ¿Él qué? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tenemos que dejar de ser bandidos, mentirosos, sinvergüenzas, faltos en palabra. Cuando hacemos votos a Dios debemos cumplirlos. Tenemos que congregarnos, tenemos que ser perfectos en voluntad. ¿Para qué? Para que Él nos pueda oír. ¿Usted no ve que dice que la oración del justo puede mucho? ¿Quién se hace justo? El que está en la plena voluntad de Dios se hace justo. Y Dios escucha la oración del justo. Y la oración del justo puede mucho. Vamos a aplaudir a Jesús. Mire lo que dice en el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, oído en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque estás en perfecta justicia, porque estás en perfecta voluntad, porque no andas adulterando, no andas como avaro, no andas mintiendo, no andas deseando las cosas del prójimo, andas honrando a tu padre y a tu madre, andas guardando el testimonio de Jesús, no tomando el nombre de Dios en vano, y no eres idólatra, no fornicas ni adulteras, caminas en total voluntad. Y si caminas en total voluntad, el Padre te oirá. Jesús te oirá. Lo que pidas al Padre, yo lo haré. Lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces este es un reto que tiene la iglesia de este tiempo. Es un reto que tienen los hijos de Dios, entender que hay que entrar en perfecta voluntad y que hay que guardar el día de reposo, que no hay que seguir como los romanos siguen. Hay que guardar el día de reposo, que es el séptimo día, el sábado, y no los domingos. Los domingueros no están en perfecta voluntad.
Y esto no es para ofender a nadie, sino para que se vuelvan a la senda del Señor, para que sean salvos por Jesús. Jesús viene a levantar a las almas que creyeron en Él, escuchen, y que creen en su nombre. Son dos cosas. Creer en Jesús es una cosa, y creer en su nombre también. Pero mucha gente no sé qué piensa. La palabra habla muy claramente. Y hoy ha sido una noche de bendición para crecer, para afianzar nuestro corazón en el Hijo de Dios, en el testimonio de Jesús. Ahora miren lo que dice la palabra. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es necesario que los hermanos intercedan los unos por los otros. Usted está es para ayudar a su hermano a que no tropiece y caiga. Usted está es para darle la mano al hermano que tropezó. Usted está es para ofrecer la mano como Jesús se la ofreció. No para terminarlo de empujar con vituperios, con habladurías. Pues Dios es amor. Y si Dios perdonó a una humanidad tan rebelde, con un corazón tan malo, que Él mismo dice en su palabra que es mala cerviz, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Tienes que amar a tu hermano en la iglesia. Y tienes que estar junto con la manada, con el hermano de la derecha y con el hermano de la izquierda, para que así también te puedan decir cuando estás haciendo algo mal. Pero tienes que tener corazón humilde y manso para que también puedas recibir el consejo que te va a ayudar a renovarte, que te va a ayudar a cambiar, que te va a ayudar a cambiar tu corazón. Porque si te apartas de la manada y te vas por tu propia cuenta, el lobo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, pondrá las garras sobre ti y te destruirá. Estos tiempos son peligrosos. Dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles por todos lados. Solamente hay un pastor único y se llama el buen pastor. Y ese buen pastor tiene un nombre y se llama Jesús. A Jesús seguí. Vamos a aplaudir. Dice, sabemos que todo aquel, versículo, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay gente que está condenada y no se puede, dice el hermano aquí, por lo cual yo digo que no se pida. Ahora miren lo que dice, toda injusticia es pecado. La iglesia está cometiendo un error grave en este tiempo. Se excusa, se justifica. Escuchen esto. Anda en afán todo el tiempo. Y estas tres cosas están robando la salvación de muchas almas. El justificarse, cuando le piden que venga a la presencia de Dios y cuando Dios mismo le levanta de su lecho y le habla y le dice levántate y ora, o escucha audiblemente el nombre, o Dios pone la inquietud en tu corazón para orar y entrar en la presencia y no lo haces. Cuando tienes que hacer algo para Dios y ves a un hermano en necesidad y Dios lo pone en tu camino para probar tu corazón y de repente sales a un lado y te justifica, no tengo que hacer tal cosa también. Esto es así, hermano. Estas cosas tan sencillas y tan pequeñas, Dios las está viendo. A veces dicen los hermanos, no, es una mentira pequeñita, no hay ningún problema, nos justificamos. El fin justifica los medios. Una mentira grande, una mentira pequeña es mentira y es pecado. Así es. Y puedes perder la salvación por esto también. Es necesario andar en perfecta voluntad, como dice la palabra de Dios. No es de la manera como tú piensas, es de la manera que Jesús dice en su palabra. Es la manera en que la estructura Dios hizo para que tú vivas por ella. Debes vivir en santidad. Cuando hablamos de santidad, la gente se molesta. El pastor lo que quiere es tenernos en la iglesia.
El pastor lo que quiere es que andemos predicando el evangelio del reino y traigamos personas y piensan de más cosas. No, Jesús te manda como discípulo suyo a predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y si tú realmente crees en Jesús y testificas a Jesús, usted tiene que hacer lo que Jesús hizo. No es el pastor que te manda, es la palabra misma que te enseña. Es el Espíritu Santo mismo que redarguye y pone el hacer como el querer en tu corazón. Y entonces, si has creído en el Hijo de Dios, debes andar en obediencia. Una de las cosas más importantes para poder cultivar el corazón y renovar la mente y estar pleno, estar aprobado delante de Dios, es hacer obediencia. Dígale al que está a su lado, hacer obediencia. Ahora mire lo que dice la palabra. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuche, no practica el pecado. Todo el que nació de Dios no practica el pecado. Escuche. Una cosa es que Dios te diga que hay que ser manso como la paloma y sagaz como la serpiente, para que no caigas en el enredo del lazo del cazador, y que seas hábil para que salga de toda tentación. Y otra cosa es que practiques el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El que tiene el testimonio de Jesús en el corazón no hace pecado, porque sabe que hay una unción, y para ganar la unción necesitamos pagar un precio, horas de oración, horas de entrenamiento, valles por los cuales caminamos y derramamos lágrimas, sufrimos y padecimos tentaciones que solamente si no hubiese sido por el Hijo de Dios hubiéramos caído en el camino. Así que quiero decirles con esto: no se entreguen a la paganería, no entren en tradiciones, no entren en festividades que no tienen nada que ver con el reino de Jesucristo. Viva la época y gózate con tu familia y con tus hijos, y comparte el pan con los que no tienen y también con los tuyos, pero no caiga en solemnidades a tradiciones paganas. No repitan lo mismo que otros hacen, que esto te desvía del verdadero propósito que es el Hijo de Dios. El que tenga oído entienda lo que estoy diciendo. Hoy cuando decimos estas cosas, los oídos son muy sensibles y la gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero yo hablo lo que está escrito y trato de no dañar la sensibilidad de nadie, sino que la gente se convenza por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo los convenza y los traiga a la luz, los traiga a la salvación, los traiga a la vida eterna en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora mire lo que dice, versículo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Escuche, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Por qué? Porque Dios engendró a Jesús, el Espíritu Santo engendró a Jesús. ¿Y por qué me guarda? Porque Él también está en mí. Ahora mire lo que dice. Y Él dice: y el maligno no le toca, ¿ve? Porque quien engendró a Jesús, escuche, Él está en mí. Y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuche, ¿qué haces revolcándote con el mundo? ¿Qué haces practicando en la misma mesa con los demonios y compartiendo el pan si la luz no tiene nada que ver con las tinieblas? ¿Qué hace envolviéndote con los pecadores en sus pecados y tomando cohechos con ellos? Tú eres luz y eres atalaya de Cristo y debes exhortar y amonestar el pecado tal como lo ves, tal como te da el Espíritu Santo, en el amor, en la buena palabra, testificando de que Jesús es amor verdaderamente y haciendo volver al pecador del error a la verdad, a la senda de la justicia, a los brazos de Cristo, para que Cristo le perdone, le sane y le salve. Vamos a aplaudir a eso. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, diga conmigo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Mire lo que dice el hermano Juan, ahí el amado Juan al final dice, guardaos de los ídolos. Cualquier cosa puede ser un ídolo para ti. Santa Claus puede ser un ídolo para ti. ¿Qué vive en tu corazón? Quien debe vivir en tu corazón es Jesús. El dinero puede ser un ídolo para ti. Tus pertenencias pueden ser un ídolo para ti. Las mujeres pueden ser un ídolo para ti. El oro, las joyas y lo que está en tu posesión puede convertirse en un ídolo para ti. Y Él advierte, guardaos, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Idolatría puede ser todo aquello a lo cual tú tienes avaricia. Todo aquello a lo cual tú tienes codicia. Hay hombres que se hacen idólatras de los pastores y de los ministros de Dios. Cuidado con ese tipo de idolatría. Dios quiere que tu corazón esté desvinculado, que no haya vínculo, que no haya atadura con nada, que solamente Dios, escuche, ocupe el primer lugar en tu corazón. Que tu razón sea para Jesús, que tus sentidos sean para Jesús, que tu aliento sea el Espíritu de Dios, que influye en todo tu cuerpo y en todas las partes internas, en tus órganos, unidos en una unidad, para que se derrame el poder y la gloria de Dios, mientras que esté haciendo la buena obra para Jesús, testificando el nombre de Jesucristo. Vamos a aplaudir a Jesús. Buen es el mensaje esta noche. Glorificamos el nombre de Jesús. Saludamos a los que están en los medios. Rompemos cadenas en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, liberación. Padre, te pedimos que todo aquel que tenga una dolencia en esta hora, aquí o allá en los medios, te pedimos, Señor, que por el mover de tu Santo Espíritu ahora, Señor, tengas misericordia. Y Señor, sanes a estas personas que están clamando tu nombre y que están pidiendo auxilio en tu nombre, Jesús. Creo que tienes poder. Creo que sigues haciendo los mismos milagros y las mismas maravillas en este tiempo presente y en el tiempo venidero. Gracias, Jesús, por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Jesús, por sacarnos de donde nos sacaste. Gracias por hacernos luz para resplandecer en medio de tinieblas y para que, Señor, podamos llegar a los cautivos y sus cautividades se rompan en tu santo nombre, porque en tu nombre hay poder, en tu sangre preciosa hay sanidad y liberación. Gracias, Jesús, por lo que hoy nos acompañaron en los medios y también los que están acá presentes. Vuélvanse a Jesucristo rápidamente, busquen la presencia del Señor, porque algo está pasando alrededor del mundo. Escuche, el maligno está galopando. Escuche, Jesús dijo que nada os engañe. Permanecer en la fe en el Hijo de Dios. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Bendiciones, sanidad para ustedes, restauración en el nombre de Jesús. Nos vemos hasta el próximo día de reposo, donde seguiremos exponiendo la bendita palabra de Dios y encorajando a la iglesia, templando la iglesia a que se vuelva a la santidad, a que ministre el poder y la gloria. El evangelio es poder de Jesucristo y no me avergüenzo de él. Predico la palabra de Dios, predica la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo y en todo momento. Gana todas las almas que sean necesarias, preséntalas a Jesús, porque deberás entregar cuenta de cada una de tus cosas. Debéis hacer frutos dignos de arrepentimiento y necesitamos predicar el evangelio. Jesús está viniendo. Este es el último avivamiento, el que usted pueda generar en medio de los suyos. En aquel lugar donde tú te encuentres, que andes predicando a Jesús. Ahí ganarás las almas y las presentarás a Jesús y las entregará a Él, para que Él las sane y las salve en su poderoso nombre. Testificamos a Jesucristo. Shalom Maranatha. Hasta una próxima oportunidad. Amén.